todos los jueves al doctor Carlos Airabedián, que está aquí, está listo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Su regreso, un buen viaje que ha realizado. Bueno, sí. En buena hora que disfrute de la existencia. Bueno. Se van a sorprender algunos por el título que le hemos puesto a la nota sobre Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, ex senador nacional, hombre poderoso, rico, y un hombre desagradable. Ese desagradable es con indiferencia de la condena. Voy a prescindir de la condena que se le impuso. Haremos una breve referencia porque no hemos estado en el juicio, pero sí, el juicio ha sido seguido y ha sido referido por muchos periodistas que tienen acceso, aún cuando se trata de un juicio en el que no pueden entrar extraños por tratarse de delitos sexuales. Este hombre siempre demostró en el ejercicio del poder que era petulante, soberbio, infatuado. Todos lo referían de ese modo, lo que no se alcanzaba a entender cómo ganaba las elecciones. Además, pasó de un sector de la política tucumana a otro sector completamente diferente y terminó en el kirchnerismo. Petulante, soberbio, engreído, de malos gestos, autoritario. Bueno, puede ser todo eso y no cometer ningún delito. Ningún delito. No se puede asociar una cosa con la otra porque sería un disparate de asociación. Ahora, vamos al hecho. A los hechos que determinaron la condena implacable del tribunal, que fue coincidente con el pedido del fiscal, que hizo un alegato pocas veces oído y escuchado y retransmitido por los medios que se vinculan a la cuestión jurídica, porque fue de una contundencia que no se acostumbra a escuchar. Además, con un lenguaje insólito por salirse de la burocracia del lenguaje jurídico. Salió completamente de eso. Y fue retransmitido porque pasaron parte de los alegatos del fiscal, de la defensa, de la querella, y el pronunciamiento del juez, también muy contundente, ya inicialmente cuando estaba en libertad. Cuando lo sentaron en el banquillo de los acusados, fue muy sorprendente que le pusieran vigilancia policial. ¿Qué se alegó para ponerle vigilancia policial? Que tenían temor de que se escapara, porque él ya sabía que venía un pronunciamiento adverso. ¿Cómo se podría haber escapado? Tuvo muchísimo tiempo para escaparse. Un hombre que puede haber tenido algún tipo de vigilancia especial, no lo conozco. Pero la presencia de él en el lugar con el juez, disponiendo, Ramos Padilla, el juez, disponiendo que hubiese una custodia, era ya un adelanto de que se venía algo grave para el acusado. Después, vamos a ver los que no transmitió nadie. Sí. O dijeron 2 o 3 palabras. ¿A quién le había confiado la defensa Alperovich? La defensa se la confió al que hoy es ministro de Educación de la Nación, o sea, Mariano Cuño Libarona. Pero, obviamente... Ministro de Justicia. ¿De Justicia? ¿Qué dije yo? Educación. De Justicia. Y la justicia y la educación deberían ir asociadas para que la gente tenga una mayor conciencia, pero hizo bien de observar, de justicia. Pero por supuesto que fue antes de que lo designaran ministro de Justicia de la Nación. Pero la defensa en el juicio fue ejercida por un abogado del estudio de Mariano Cuño Libarona. Es decir, no se desvincularon, lo que no quiere decir que Mariano Cuño Libarona ejerciera algún tipo de influencia o de gravitación como la gente puede creer fácilmente. Tanto que no lo hizo, que el resultado le ha sido completamente adverso. Se sabe quién es la víctima: sobrina y secretaria. ¿Cuál es la prueba? Es aquí un tema central de la historia esta.
la prueba es el testimonio de ella avalado por la perito psicóloga. Es el tema de la autoría de los hechos de abuso sexual. No tiene otra prueba. Pero han conformado un cuadro probatorio a partir de lo que este hombre manifestaba y decía en público, en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en las reuniones políticas, cuando se refería a esta chica, con ese lenguaje que yo dije al comienzo, era propio de un prepotente. Es decir, un tipo rico, que se aprovechaba de su evidente supremacía. Claro. Además de la supremacía, los comentarios que hacían eran profundamente hirientes, típicos de lo peor del machismo. Y me permito hacer una última referencia. Los movimientos feministas suelen tomar como blanco a un universo prácticamente indeterminado de hombres que los consideran monstruos machistas. Y entonces se generaliza un rechazo y un desprecio para el género masculino. Este hombre podría servir como símbolo de lo que no debe ser un hombre, y menos un hombre rico, claro, con poder, poderoso, gobernador, senador, etcétera, y con ese trato despreciativo que tenía para con esta chica que era su sobrina y que, además de ser su sobrina, había experimentado muchos aspectos negativos en su aspecto físico, pérdida del pelo, caída de su ánimo, etcétera, lo que revelaba que algo oculto había. Y por último, evidentemente que algo político hay. Algo político hay. Porque esta chica, tampoco se dijo, era la novia del enemigo mayor que tenía el Perovich en la política tucumana, un señor de apellido Mizrahi, o sea, de la misma condición judía del gobernador Alperovich. También todo eso hay que tener en cuenta. Y a pesar de todo esto que he dicho, cuando se revise por la casación mediante el recurso que se va a presentar, no tendríamos mayores dudas si algún cambio se llega a operar. Cuidado con eso. Allí sí entrarían a jugar los factores políticos. Pero nada que cambie el perfil de la personalidad, que es no el que tienen miles de presos en Córdoba, que por haber tenido una disputa, una controversia, un incidente con una pareja, con la esposa, con alguna hija, etcétera, con una vecina, pagan un precio altísimo por esa generalización que se hace indebidamente. Yo le agrego un datito más. Pero bienvenido. No, una apreciación mía que ayer la comentábamos acá. Que cómo debe haber sido la prueba, yo entiendo que la prueba ha sido muy potente, para que un juez cercano ideológicamente al Perovich, o por lo menos cercano al movimiento al que pertenece, confeso, o cercano militante, le haya condenado de esta manera. Es un condimento más. Un militante activo. Que no había ninguna duda acerca de su filiación en ese sentido. Por eso también hay que ver toda la historia oculta. Pero la de la prueba del abuso, que es lo decisivo, hay que dejar de lado esto que dije yo de despreciativo, de ser un hombre muy desagradable, etcétera, porque eso no es una causal puede servir para imponerle una mayor pena. Claro. Pero si eso se revela durante el juicio. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Bienvenido. Bueno, muy bien.